Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. En este conversatorio contamos con la presencia de María Luisa López, que nos va a compartir pues una serie de normas y un poco aclararnos muchas dudas que podamos tener aquellos que no dominamos pues el arte que ella posee, ¿no? María Luisa es licenciada profesional con más de 20 años en el sector de turismo, con énfasis en empresas hoteleras. Su formación profesional de licenciada en turismo y sus estudios de especialización y maestría son en calidad y productividad. Tiene títulos obtenidos en varias certificaciones internacionales como EFQM y las normas ISO. Actualmente, María Luisa es directora de la carrera de Tecnológico Espíritu Santo, de las carreras de turismo, tráfico aéreo, hotelería y operaciones turísticas. Además, se desempeña como consultora independiente en varias compañías de servicios, ¿no? Apoyando lo que es la implementación de procesos de calidad. María Luisa, ¿sí nos escuchas? Sí, los estoy escuchando. Muchas gracias, Gladys, por la apertura, por la invitación a este ciclo de conferencias que está realizando la red. La verdad es que muy contenta de poder contribuir con conocimientos que este momento más que nunca deberíamos de tenerlos, ¿no? Y sobre todo, más que tenerlos, también aplicarlos. Eso es importante, el poder conocer justamente hoy día y afianzar conocimientos, porque ya espero que en estos momentos la mayoría de los que estamos en el medio, sobre todo a nivel de la industria del turismo, ya conozcamos cuáles son los lineamientos y los protocolos que se deben de seguir para reabrir los negocios. Así es, ya el Ecuador necesita empezar a generar, y esa es la parte que todos debemos contribuir un poco, ¿no? Y en esto está la red en cuanto a fomentar el aprendizaje y el conocimiento, esta difusión del conocimiento en todos los ámbitos. Contamos ahora con la presencia de muchos estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador, que les mandamos un cordial saludo, también estudiantes de la Universidad de Guayaquil, docentes y profesionales pues también de diferentes universidades. También está entre nosotros varios profesionales, amigos, colegas de la red de España, que les agradecemos también por la presencia de ellos. A pesar de esa diferencia de horario, pues están aquí con nosotros y eso es muy valioso. Qué bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, esto es un granito, un aporte a la red, ya que es importante que nosotros como red pudiéramos o podamos generar aportes en estos momentos que más se necesitan. ¿Tú me confirmas, Gladys, en el momento en que comencemos? Sí, María Luisa, y ahí estamos observando tus diapositivas. Ya, perfecto, listo. Bueno, bienvenidos a todos. Como les había comentado Gladys, tengo una especialidad y me gusta mucho el tema de calidad y sobre todo ahora creo que es uno de los aspectos en que la industria de servicios y todos son los que más deberíamos de estar muy cogidos de la mano y tenerlos muy presentes cuáles son estos factores de calidad que de aquí en adelante esta nueva normalidad nos va a exigir, ¿no? Considero también que el turista, considero que el usuario cada vez va a exigir más cosas, ¿no? Y una de estas cosas es el tema de bioseguridad y por eso es que me pareció súper interesante que el aporte a la red se trate con estos temas de protocolos de bioseguridad, específicamente para quiénes, para restaurantes y para las empresas que hacen delivery, ¿no? ¿Por qué he involucrado a las empresas que hacen delivery? Porque hemos visto mucho que ya no solamente están las empresas conocidas que se han incursionado al delivery, sino que tenemos más personas que lo están realizando, ¿no? Y lo importante es que ellos conozcan y puedan aprovechar estos conocimientos para hacer bien el trabajo,
¿no? O hacerlo mejor en este caso. A mí me ha tocado en pocos recorridos que he hecho por la ciudad ver cómo las empresas o las personas que están haciendo de transportistas o de delivery, en algunas ocasiones incumplen con lo que son las normas de bioseguridad entre ellos mismos, ¿no? Mientras que hay otras que inclusive las expectativas las exceden, que vienen con el traje de seguridad, echan alcohol en las manos, echan alcohol en el producto, siempre y cuando tenga bien tapado y no sea un tema de alimentos. Por eso es que vamos a tratar el tema de bioseguridad a nivel de restaurantes. Está compuesto de 6 lineamientos, son 6 lineamientos muy básicos y aquí es muy importante mencionarles, ¿no? Que no son lineamientos en los que básicamente Ana Luisa se los inventó o Ana Luisa vio de dónde poderlos sacar, no. Yo creo que uno de los primeros lineamientos que siempre nos los dio fue la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que seguía mucho la página de ellos porque nos iba dando como ciertos lineamientos o ciertos parámetros de hacia dónde ir, y por lo tanto averiguaba mucho la página de la Organización Mundial de la Salud para saber cuáles eran los lineamientos que ellos estaban aplicando, y eran lineamientos generales que básicamente nos estaban dando, ¿no? Posteriormente, y hace poco, creo que 2 o 3 semanas, el Ministerio de Turismo también sacó los lineamientos que están cogidos y son base a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que han hecho es expandirlo o ponerlo o encasillarlos en cada uno de las clasificaciones que nosotros tenemos a nivel de restaurantes, de alojamientos, de operadoras de turismo, de transporte. Entonces, estos lineamientos parten de esa documentación que nos han estado facilitando, ¿no? Vamos a ver ciertos lineamientos generales. Aquí hago una pausa. Gladys, si alguien quiere preguntas en el chat, me imagino que las van haciendo. Sí, efectivamente, hay la opción de preguntas y respuestas, entonces una vez que ya tú nos hagas pues la exposición, los chicos podrán hacer sus preguntas, yo las leo aquí y tú las procedes a contestar, pues, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, podemos ir de largo, ¿no? Sí, perfecto. Bien, entonces el primer punto que vamos a tratar son lineamientos generales para el trabajador al momento de salir de su casa, ¿no? Este punto es súper importante porque debemos de saber que debemos de guardar el protocolo necesario desde que nosotros salimos de nuestra casa y en el momento inclusive hasta de regresar a nuestro hogar, ¿no? Recuerden que en nuestro hogar no necesariamente vivimos solos. Yo he escuchado a algunas personas que les tocó trabajar en el momento de la pandemia, que no eran personal de salud, pero que les tocó trabajar y ellos lo que hicieron fue aislarse. Se aislaban en un cuarto que tenían fuera de la casa o se iban a la casa de algún familiar en la que no vivía nadie. Buscaron las personas la forma pero en estos momentos en los que tenemos nuestra nueva normalidad, sí es importante que sigamos ciertas reglas de higiene, como cuál, una higiene personal diaria, un tema de ropa limpia, las uñas que estén cortadas, el cabello, por ejemplo, que esté recogido, ¿sí? El tema de aretes, de cadenas, todo ese tipo de cosas son elementos que debemos de evitar en estos momentos, ¿sí? Entonces, recordar que ese tipo de cosas son las que básicamente no debemos de estar utilizando en estos momentos. ¿Qué más tenemos? El utilizar prendas de mangas largas, ¿no? Como las que yo tengo en estos momentos, a pesar de que estoy en casa. Pero sí es importante el poder tener estas recomendaciones, ¿no? Colocarse la mascarilla quirúrgica antes de salir de la casa, o la mascarilla que consideren más apropiadas, porque hay unos que dependiendo de les parecen más seguras que otras. Entonces el tema de las mascarillas sí es importante. Yo he visto personas en la calle que van con la mascarilla en la mano y cuando ven que alguien que se les va a acercar o están muy cercanos a ellos, recién se las colocan. Ese tipo de cosas no son las que debemos de hacer, es guardar la seguridad desde el momento en que vamos a salir de casa. El tema de la distancia, por lo menos 1,5 metros, 2, ¿no? Es la distancia que nosotros deberíamos de tener, la distancia que deberíamos de guardar. El tema del gel o del alcohol que pudiéramos tener siempre en nuestras manos, en nuestro bolso, evitar el usar bolsos muy grandes, sino que con cosas muy puntuales y muy pequeñas,
y el hecho de tocarse el rostro también, ¿no? Evitar poder tocar este tipo de, o seguir estas recomendaciones que son a manera muy general. Y algo muy importante también, el tema de la sintomatología. O sea, si alguno de nosotros sabe que tiene algún tipo de síntomas como tal, o pienso que puedo tener porque comencé con dolor de cabeza, comencé con un problema a nivel respiratorio, lo primero es cuidarse uno mismo y de esa manera uno también cuida al resto de personas, ¿no? Entonces, esto de acá son lineamientos generales antes de salir de la casa. Posteriormente, en el momento del desplazamiento, esto también es muy importante el poderlo notar. No, entendemos que no todos vivimos las mismas realidades, pero dentro de lo que nos toca, sí es súper importante el saber que estos desplazamientos que nosotros pudiéramos tener o que nosotros pudiéramos ir generando, deberían de darse en la medida de lo posible guardando este distanciamiento social. Si debemos de subirnos en una unidad de transporte público, guardar la distancia entre una persona y otra, ¿no? Todos debemos llegar a nuestros lugares de trabajo, sí, efectivamente, pero tratemos de guardar en la medida de lo posible las distancias que esto se esté dando. Y con mayor razón, dentro de la unidad de transporte público, utilizar la mascarilla, ¿no? Veo en estos momentos también que es una muy buena opción y que la mayor parte de las personas están utilizando el uso de la bicicleta. Me parece súper interesante esta nueva forma de movilizarse que algunos le están utilizando. Es muy buena, pero asimismo tiene que guardar el tema de la distancia y usar siempre la mascarilla, ¿no? Si vamos a pie, lo mismo, la mascarilla debemos de utilizarla y cuando estamos en moto o en cualquier otro medio que nos está transportando de igual manera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ocurre con los transportes institucionales? No estoy hablando del transporte público, sino del transporte que nos da la institución, la empresa, para podernos trasladar. Lo mismo, la empresa tiene que guardar protocolos y procesos de desinfección de esa unidad. He visto casos muy interesantes en el cual las mismas empresas han preferido reducir el número de personas que llevan dentro de los transportes a fin de que cada uno de sus colaboradores vaya en un asiento, ya no dos sentados en la misma fila, sino una sola persona en cada fila. Esas son formas en las que nosotros nos podemos cuidar. Y entiendo también que las empresas están haciendo y siguiendo los procesos de desinfección que te están pidiendo. En este caso, entiendo que la ATM o la Agencia Nacional de Tránsito sacó también sus propias regulaciones para el tema de la desinfección del transporte, ¿no? El lavado y la desinfección de manos al llegar al lugar de trabajo, así mismo como al regreso, es elemental. De preferencia, y la verdad es que la mayor parte de los médicos lo que recomiendan siempre es que permanentemente, más que el uso de guantes, es que permanentemente nos estemos lavando las manos y nos las estemos desinfectando, ¿no? Entonces, si no tenemos los guantes o consideramos que es no es una forma de prevenir, siempre debemos de estarnos, por favor, lavando las manos como tal para poder seguir estos protocolos, ¿no? De ahí tenemos los lineamientos generales en el lugar de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque aquí ya vamos a comenzar a trabajar a nivel de doble vía. ¿A qué me refiero con el nivel a doble vía? Me refiero a que vamos a recibir a nuestros trabajadores dentro de las empresas, pero también vamos a recibir a este usuario, vamos a recibir a este cliente que quiere seguir disfrutando de nuestra comida, que quiere seguir disfrutando de muchas cosas que ofrecemos dentro del local, pero que se va a fijar más en los detalles que nosotros pudiéramos tener a menudo en el cuidado y en los protocolos de bioseguridad que vamos teniendo. Entonces, aquí en estos lineamientos generales me voy a basar mucho para ir revisando uno a uno, ¿no? Entonces, tenemos el primero en el que he colocado que menciona evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores. Esta parte es muy importante. No solamente se trata de que el empleado, el colaborador llegue y le tomo la temperatura, sino que también llego, le tomo la temperatura y voy registrando en un libro diario cuál es el registro de la temperatura de mi colaborador. Recuerden que ese colaborador se está trasladando todos los días. Todos los días va en algún bus, todos los días va a pie,
cualquiera que fuera el medio de transporte que él utilice para movilizarse. Bajo ese esquema, yo necesito saber y llevar un control de ¿para qué? Para conocer en el momento o en el día en que este colaborador le comenzó a cambiar o a variar la temperatura, ¿no? Esas cosas son muy importantes y es una prioridad que nosotros deberíamos de comenzar a generar para nuestros colaboradores. No solamente ahí lo estás cuidando el equipo de trabajo, sino que también estás cuidando al cliente que está yendo a disfrutar a tu local, ¿no? Lo segundo es brindar información básica sobre las medidas y las normas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Estarle permanentemente al empleado recordando. ¿Recordando qué? Recordando cuáles son las medidas personales que debe tomar, cuáles son las medidas de protección para la atención al público, recordarle cuáles son los síntomas de poder contagiarse de coronavirus, ¿no? Entonces, que si la temperatura me aumentó a 38, que si tengo dolor de cabeza, todos los síntomas que me pudieran dar como tal. Se habla de tantas cosas, ¿no? Entonces, el colocar ciertas normativas en donde infórmame si perdiste el gusto, si perdiste el olfato, si sientes que tienes temperatura, todo ese tipo de sintomatologías que me pudiera dar, es importante darlas. Cada vez, creo que cada semana de colocarla donde esté más visible para los empleados, para los colaboradores, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Permítame un segundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también colocar mecanismos de desinfección. Son importantes que nosotros pudiéramos ir generando. Mecanismos de desinfección, ¿con qué? Con el tema del calzado. Y sobre todo para el tema de los usuarios que pudiéramos tener dentro de nuestro local, ¿no? De aquí va a depender mucho la empresa cómo quisiera manejarlo, si solo lo maneja con cloro, si lo maneja con amonio, con cualquiera sustancias que considere lo más importante o las que puedan estar recomendando. ¿Cuál es la otra punto importante? Designar un área de vestuario para el personal, ¿no? Si no lo tenías, adecuarlo. Eso es importante el poderlo hacer. El adecuar y tal vez que hasta separar el vestuario para hombre, el vestuario para mujer y tenerlo de esta manera separado. Que también es importante el proveer al personal de todo el equipo de PP, que es el equipo de protección personal, ¿no? ¿A qué nos referimos con el equipo de protección personal? Mascarilla, los guantes y el alcohol o el gel. Esos tres son necesarios para que nosotros podamos cumplir protocolos básicos de seguridad a nivel de bioseguridad con nosotros mismos y con nuestros usuarios, ¿no? Entonces, estos puntos son importantes que nosotros como empresa lo pudiéramos ir manejando y gestionando. Que también deberíamos de coger como una norma el lavado de manos. El lavado permanente de manos, he visto en algunos restaurantes que les están pidiendo al personal que cada vez que terminen de atender a un cliente tienen que lavarse las manos, ¿no? Esas normas, aunque parecieran que estuviéramos exagerando, realmente no lo son. Primero, porque el cliente siempre se está dando cuenta qué tan aseado está siendo la persona que me está atendiendo, ¿no? Y más adelante vamos a ir viendo otros factores que también me parecen súper importantes sobre las nuevas cosas que se están utilizando para evitar justamente el contacto. ¿Qué más tenemos? Hacer cumplir la disposición sobre el distanciamiento, ¿no? Seguramente tenemos mucha camaradería con el personal, somos muy amigos entre todos y queremos estar así unidos, tal vez revisando uno junto al otro, revisando el celular, pero ese tipo de cosas son las que en estos momentos nosotros deberíamos de separar, ¿no? No deberían de permitirse, sino que entre los propios empleados existe este tema de distanciamiento. Y lo que la mayor parte de las empresas, sobre todo industrias, están manejando es el retorno progresivo del personal en los horarios, ¿ya? Acá no es que hay una fórmula mágica en el que podamos ir diciendo que esta es el retorno o los horarios en los que deberían de trabajarse,
creo que es algo que debería acoplar la empresa. La empresa debería de hacer efectivamente cuáles son las personas que van a trabajar, en qué tiempo, en qué momento, y cuáles deberían de ser los horarios que se van a poner, ¿no? Queda muy a discreción de la empresa, empresas muy grandes, o si quieres ir definiendo por protocolos, primero los más jóvenes, o al final que vayan las personas que son vulnerables, o tal vez las personas vulnerables siguen a nivel de teletrabajo. Depende mucho de cómo yo estoy manejando justamente este regreso o este retorno de mi personal, ¿no? Todo esto con el fin de poder dar cumplimiento a todas las normas y a todas las disposiciones a nivel gubernamentales que se están dando. Recuerden que esto ya no es un tema solamente del Ministerio de Salud Pública, sino que también es un tema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos viendo el tema de a nivel laboral también cómo estamos funcionando. Por lo tanto, es muy importante el que pudiéramos ir implementando cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el papel toalla, incorporarlo en estas áreas de vestuarios es muy importante. El dispensador y el mismo dispensador y el alcohol en gel que pudiéramos tener en casi la mayor parte de las áreas, no solamente hablando a nivel del público, sino también tras bastidores, la gente de la cocina que pudiera permanentemente estarse lavando las manos, las personas que están en la caja, en el mismo vestuario que hemos implementado para que las personas puedan hacer el cambio de ropa para la ropa del trabajo. Ahora, asimismo, he visto empresas que están vendiendo lockers muy chiquititos, que los han acoplado a espacios reducidos. Todos estos detalles, la verdad es que me parece súper importante el que se los pudiera ir implementando a nivel de las organizaciones. Algunos van a decir, sí, es un mayor gasto, pero ¿qué tanto ese gasto te va a repercutir en la imagen de tu empresa, ¿no? Porque lo importante acá es un tema de imagen, es un tema de cómo quiero que la gente me vea, que el cliente, el usuario le dé esta seguridad de saber que puede ir a sentarse en mi restaurante a consumir un producto, pero sabiendo que estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad. Esos son uno de los detalles que nosotros debemos de cuidar. ¿Y cómo comunicamos? Más adelante vamos a ir viendo justamente este tema, ¿no? Porque yo sí creo que podemos cumplir con todos estos protocolos, pero si no los comunicamos, qué es lo que estamos haciendo, no le vamos a dar confianza a nuestro cliente de que venga a visitarnos a nuestro restaurante, ¿no? Entonces, con esto de aquí nosotros tenemos los lineamientos generales que deberían de cumplirse en el lugar de trabajo y que efectivamente el empresario o el empleador son protocolos que debería de implementar a nivel de la empresa. Ahora, pero ¿qué ocurre también con el trabajador? Algunos me van a decir, bueno, ¿y el trabajador cuáles son los protocolos o cuáles son las exigencias hacia ellos? Ellos también tienen justamente exigencias a nivel de bioseguridad que cada uno deberíamos de tener en la mente, ¿no? Recordar que ya no puedo hacer ciertas cosas y una de las más importantes que estoy colocando acá justamente y prioritarias es el tema del desinfectar el calzado, ¿no? ¿Por qué razón el tema de desinfectar el calzado? Porque nuestros colaboradores vienen de otros lados. Si no les estoy dando el transporte, seguramente coge 1, 2 o 3 buses o viene caminando. Puedo tal vez traer algún o contaminarme en el camino, ¿no? Por lo tanto, el tema de desinfectar el calzado es muy importante. He visto empresas que lo que están optando es que el colaborador se saque el zapato cuando esté llegando a la empresa y coloque en otros, ya que solamente los está utilizando dentro de la empresa o dentro del restaurante. Como ya les digo, son mecanismos que cada uno debería de ir implementando en función de cómo vamos a ir trabajando y vamos a implementar cada uno de ellos. ¿Qué ocurre también con otro de los protocolos que pudieran darse? Es el lavado de manos, ¿no? Y tener muy claramente que no es un lavado de manos así muy, muy sencillito, sino es un lavado de manos que me dura 40 segundos, ¿no? Deberíamos de justamente una de las primeras cosas, cuando ahora ya la mayor parte de los restaurantes abran, es hacer que el personal cuente, ¿no? A ver, 40 segundos en donde yo me tengo que lavar correctamente las manos y desinfectar.
Y si estoy colocando un lugar donde solamente esté el vestuario del personal, justamente colocarle estas normas que yo he visto que en algunos lugares ya lo he sacado, y hasta el Ministerio de Salud Pública, donde me dice cuáles son las normas de lavado, ¿no? Que me dice ponte el jabón, haz de esta manera, pásate por los dedos, llega hasta las muñecas, el lavado con el jabón y posteriormente el gel, ¿no? Sí deberíamos de tener la plantilla de cómo debo de lavarme las manos y durante cuánto tiempo. Eso es lo importante, y que estuviera alguien supervisando hasta que al colaborador efectivamente se le haga ya una costumbre de qué es lo que debo o cómo lo debo de hacer, ¿ya? ¿Cuándo lavar y desinfectar las manos? Por ejemplo, esto de aquí que les he colocado en la diapositiva, me parece súper interesante el que lo coloquemos en todas las áreas, ¿no? Donde el colaborador marca su ingreso y marca su salida, donde el colaborador se tiene que lavar las manos, donde el colaborador se esté cambiando la ropa, para que permanentemente sepa que no solamente me debo de lavar las manos en el momento en que tomé un pedido, no, sino que también en el momento de después y antes de ir al baño, después de toser o estornudar, ¿no? Porque tenemos tal vez antes de todo esto la mala costumbre de que estornudaba y simplemente me limpiaba y ya está, ¿no? Pero ahora no, estornudé y ¿qué es lo que debo de hacer? Ir al baño, lavarme las manos durante 40 segundos con jabón y posteriormente echarme el alcohol, ¿no? ¿Qué más? Después de manipular dinero, esto es súper importante, y la verdad es que ahora ya a nadie le sorprende el hecho de que reciben dinero y la persona que lo está recibiendo le echa alcohol al dinero y a sus propias manos, ¿no? Y ahora eso ya no se ha tornado nada ofensivo, por el contrario, se ha vuelto una normalidad, ¿no? Después de cargar cajas u objetos sucios, es súper importante el que yo tenga que lavarme y desinfectar las manos. Recoger o manejar desechos de igual manera. Entre actividades de producción para evitar la contaminación cruzada también, ¿no? Entonces, las personas que están en la cocina con mayor razón. Si yo voy a la bodega a sacar carne, a sacar aceite o lo que fuera, lo lógico es que yo cojo, lo saco, inclusive si es algún recipiente como aceite, ¿qué es lo que debería hacer? Lavar el envase, ¿no? Lavar el envase, lavarlo y posteriormente dejarlo el envase a un lado, y ahora sí procedo yo nuevamente a lavarme las manos y a desinfectar. Y ahí sí voy nuevamente al área donde se preparan los alimentos. Es importante el que lo pueda manejar. Entonces, miren que aquí hay muchas cosas en las que se menciona cuándo debo lavarme y debo desinfectar las manos, que no son de rutina, que no son del día a día de nosotros. Por lo tanto, sí es importante el que las coloquemos en algún lugar donde nuestro personal pueda verlo de manera muy clara, ¿no? ¿Cuál es el otro? Antes y después de recepción de productos. Viene el proveedor a entregarnos productos. Efectivamente, el poder hacer esta limpieza también del producto, ¿por qué no? ¿Sí? He visto un par de empresas que están por aquí cerca en el que hacen que el proveedor les reciba o les entregue fuera del establecimiento, y obviamente el establecimiento tiene la capacidad, y los comienzan a rociar con un líquido que ellos muy particularmente lo están manejando, y esperan posteriormente a que el producto se seque y posteriormente nuevamente los lavan, ¿ya? Ese tipo de cosas me parecen súper importantes, y la verdad es que no es escatimar esfuerzos, por el contrario, mientras más esfuerzos podamos hacer para evitar contagios, ¿por qué no? ¿No? Después de ingerir alimentos o bebidas, cuando el personal va a consumir sus alimentos, tener la costumbre de que efectivamente pueda lavar y desinfectar sus manos, y cada vez que sus manos se ensucien por alguna actividad. Coger una costumbre, ¿no? No solamente después de coger dinero, después de ir al baño, después de estornudar o toser, o después de alimentarme, no deberían de ser los únicos factores en donde yo tenga que lavarme las manos, sino que también todos estos que les he colocado acá en la pantalla, que debería yo de hacerlos. Ahora, les he colocado aquí también, que me parece muy específico,
porque es básicamente lo que se maneja y es en el sector en el que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con meseros? ¿Qué pasa con los guardias? ¿Qué pasa con las cajeras? ¿No? Que son los que tienen mayor contacto con el personal o que tienen mayor contacto con mis clientes. Para ellos también nosotros deberíamos de tener ciertos protocolos muy específicos de lavado y desinfección de manos. ¿Cuándo? Se los he clasificado, ¿no? Entonces tenemos el de meseros. Es importante que ellos puedan limitar la comunicación oral a lo necesario, a lo básico y lo necesario. Antes, y la mayor parte de las empresas, de tanto de alojamiento como de restauración, tienen sus meseros que son muy, muy alegres, que les gusta conversar y es parte de justamente la razón de ser de la empresa o la razón de ser de este negocio, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que a mí me gusta ir a tal restaurante porque la persona que me atiende es muy amable, no sé, me atiende bien, ¿no? Ahora, desgraciadamente, es una de las cosas que deberíamos de ir limitando, no dejar de ser cordial, porque yo puedo ser cordial aunque tenga la mascarilla, no dejar de ser cordial, pero no poder entablar una conversación. ¿Qué más también? Los restaurantes deberían de adoptar o cambiar su forma en la cual entregan los menús. Y me ha parecido muy interesante cómo ya ciertos lugares están utilizando los códigos QR y el mismo cliente escanea el código QR por medio de su celular y obtiene el menú, ¿ya? En estos momentos lo que más deberíamos de hacer es utilizar la tecnología para que mi cliente, evitar el contacto con mi cliente y sobre todo que ese menú que puede pasar de mano a mano, también puede ser un foco de contagio, ¿no? Debo de implementar cosas diferentes que a mí me permitan verme innovador y que al mismo tiempo me permitan ver que mi cliente vea que yo soy una persona que estoy cuidando, soy una empresa que estoy cuidando de ellos, ¿no? Entonces, la implementación de los códigos QR por medio del celular me parece súper interesante. Si no quiero hacer algo así, pues comienzo a convertir mi menú en un menú digital donde le pueda llegar al celular al cliente. Tal vez un tema sofisticado, pero comienzo a generar un tema en digital, ¿no? ¿Con qué opción? Con la opción de justamente el poder eliminar cualquier riesgo de contagio. Lo mismo ocurre con la comanda, ¿no? La comanda que toma el personal el mesero para mandarlo a la cocina, debería de coger y trabajarlo de manera digital. En este caso, que si quiero mantener los menús, debería de desinfectar o de tener ciertos esquemas para poder desinfectar estos menús. Me pasa mucho y ahora lo hemos visto más y es cada vez con mayor recelo, ¿no? Que uno va a cualquier lado y tienes que firmar el voucher, ¿no? ¿Qué ocurre? Te dan una pluma, entonces hasta la pluma, muy particularmente a mí me sucede, que me dan una pluma y yo tengo recelos de cogerlo, a tal punto que ahora lo que hago es llevar mi propia pluma, ¿no? Pero bajo ese esquema, sí debería el mesero y la cajera de tener el cuidado de que si entrego un bolígrafo o entrego el menú al cliente y me lo regresan, debo desinfectar ese producto, ¿no? Porque lo primero que piensa el usuario, y a mí me ha ocurrido, es que cuántas personas más cogieron ese mismo producto, ¿no? Debemos de estar muy pendientes de qué es lo que piensa mi cliente, qué es lo que le puede estar preocupando a mi cliente, porque esa preocupación puede ser que se refleje en que mi cliente no regrese. Y si no tengo el servicio de delivery, pues seguramente voy a tener un problema básico ahí. ¿Qué ocurre con el tema de los guardias de seguridad? Pues lo mismo, deberían de mantener o limitar la comunicación con el usuario o el cliente en lo más mínimo y cumplir las normativas de bioseguridad y el uso de mascarillas. ¿Cuáles son las normativas del uso de bioseguridad? Que cuando el cliente llegue y si tenemos la forma de desinfectar a través de zapatos o lo que fuera,
él es una de las personas que debería de cumplirlo antes de que mi cliente ingrese al restaurante. Si nos vamos, si colocamos alcohol de igual manera, él sería una de las personas que esté colocando este tipo de productos y desinfectando al cliente antes de ingresar. Todos esos detalles son importantes que los pudiéramos estar generando, ¿no? Y por último, vamos a ir viendo que también es el tema de las cajeras o los cajeros, ¿no? Recuerden que el cajero es el que manipula todo el dinero y las comandas y revisa las cartas, el menú también. Por lo tanto, debemos de reducir en lo más que se pueda esta manipulación, ¿no? De preferencia, trabajar que los medios de pago sean medios electrónicos, ¿no? Ahora que la mayor parte de las tarjetas de crédito son contactless, pues trabajar bajo esa función, ¿no? Que ya no necesito que la tarjeta me la entreguen, sino que solamente la pongan cerca de la máquina y el débito se genera. Si no tengo esa opción, la verdad es que también he visto en otros lados y me parece muy interesante, es que la máquina ya no está para el cajero, sino que la máquina está para el cliente, ¿no? Entonces es el mismo cliente que deposita o incrusta la tarjeta de crédito en la máquina del DataFast y hace el cobro, ¿no? Ese tipo de cosas, aunque son muy chiquititas, y ustedes dicen, no, el cliente no se fija, no, no lo crean, el cliente ahora se fija más, es cuando más se está fijando en los mínimos detalles. ¿Qué también deberían de hacer los cajeros? Usar un medio de desinfección de manos con mayor frecuencia, alcohol, gel, paños húmedos, y que el cliente lo vea, ¿no? Es importante que el cliente vea que este cajero se está lavando las manos o que está permanentemente limpiando. La verdad es que yo cada vez que voy a un X lugar y veo que la persona está limpiando y si me ha tocado estar ahí una hora y veo que nuevamente después de 15 minutos sigue limpiando y vuelve a limpiar, no me parece que está mal. Por el contrario, da una muy buena imagen en función del cliente que está en este caso ahí esperando, ¿no? Como les decía, el tema de los esferos de uso personal, si ya los tengo y los estoy ofreciendo al cliente, pues desinfectarlos, aunque en la medida de lo posible yo debería de reducir este consumo o este uso de esferos y entregarlos al cliente de manera en la que cada vez que haga alguna generación de pagos, ¿no? Solicitar al usuario facilitar la exposición de documentos, información, sobre todo que no puede establecer este tema de contacto, ¿no? La tarjeta, como les decía, que le enseñe, lo haga por medio del contact, o si pido si pido la cédula, pues solamente que el cliente la tenga y le enseñe, más no que se la doy al cajero, ¿no? Y sobre todo también el que el cajero o la empresa pudiera tener la facturación electrónica, ¿no? De esa manera evitamos nuevamente el intercambio de documentos que se pudieran estar dando, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto nosotros las cosas muy básicas que se pudieran estar dando, se pudieran estar generando, y en muchas ocasiones nos parecen repetitivas, pero créanme que no se están cumpliendo el 100%, ¿ya? Y ya les voy a contar más adelante qué es lo que he visto en ciertas ocasiones y en ciertos restaurantes, ¿no? Sobre todo en estos lineamientos o en estas nuevas formas que se dieron de despacho, que ahora hay más, empresas grandes se volcaron al tema del delivery o al tema de los repartidores, sus propios vendedores se volvieron delivery, y la verdad es que me parece súper interesante porque es una forma de generar, de generar y que el negocio no se quede en stand-by, sino que por el contrario avance, ¿no? Pero en este punto, en el de los delivery, sí considero que es muy necesario el que pudiéramos capacitarlos. ¿Por qué razón? Porque no son empleados nuestros, seguramente son terceras personas que han venido a despachar nuestros productos, ¿no? Pero si ese es el caso, también debemos de comenzar a regularlos a ellos. Miren que esta es una preocupación que se dio siempre a nivel general en el momento en que arrancó lo del tema de la pandemia y habían restricciones en cuanto al tema de movilidad. La
decía, bueno, ¿yo cómo me voy a proveer, cómo me voy a abastecer de productos? Y efectivamente salieron todas estas empresas de delivery. Yo les voy a comentar un ejemplo de una sola empresa en el que los protocolos de seguridad iban cambiando dependiendo del empleado, ¿no? Entonces, me acuerdo tanto que una amiga había pedido a una X empresa y ella me decía, me parece súper chévere que ellos vienen con sus trajes, vienen con sus mascarillas, vienen con sus gafas de seguridad. Cuando me entregaron el producto le pusieron alcohol, vino en 2 fundas, el señor me lo depositó en un banquito. Bueno, todo un esquema que si alguien lo veía, no le daba súper buena impresión. Pero cuando me hicieron el comentario, yo dije, súper interesante, tenía la necesidad de comprar algo en este sitio y de igual manera hice un pedido. Oh, sorpresa, que no se cumplió nada de lo que le había sucedido a mi amiga, ¿no? La persona o el que hacía el delivery vino vino solo con la mascarilla, no tenía guantes, no tenía traje de seguridad, no le puso alcohol a mi producto, no vino con doble funda. Por lo tanto, el tema de las personas que están haciendo o que se convirtieron en estos momentos de repartidores y que están funcionando para mi negocio, sí es necesario que los restaurantes comiencen a normarlos, ¿no? No hay una norma que les diga a ellos, mira, esto es lo que tienes que hacer, pero yo como restaurante sí lo puedo generar, ¿no? ¿Cómo qué? Como el mismo hecho de si le tomo la temperatura a mi personal, ¿por qué no le puedo tomar la temperatura también a ellos? ¿No? Y de igual manera, guardar un registro. Esas son las cosas que yo pudiera estar haciendo para mi equipo de delivery, así no sea un equipo que me pertenezca, pero está despachando mi producto. ¿Qué más pudiéramos hacer? Pudiéramos corroborar que tenga el equipo de protección personal. Recuerden, ¿cuáles son estas? Mascarillas, guantes y la vestimenta adecuada para realizar las entregas. Son las 3 cosas cuando nosotros hablamos del equipo de EPP, ¿no? Mascarillas, guantes y la vestimenta adecuada. ¿Qué más debemos de ir instruyendo al personal que hace la gestión de los deliveries? Es que justamente ten en cuenta que si el cliente pide que el producto sea entregado sin contacto, pues esto se cumpla. ¿A qué me refiero con el sin contacto? En el que el cliente pagó por tarjeta de crédito, ya no tiene que firmar ningún voucher, que el cliente prefiere que le deje fuera de su domicilio, tal vez ha colocado una mesa, una silla, un banco, lo que fuera, que le deje en la parte exterior el producto, ¿no? Y en algunas ocasiones he visto una empresa solamente que para confirmar que el repartidor ha entregado ese producto, ¿no? El repartidor lo deja en la mesita y el cliente coge el producto ya una vez desinfectado y le toman una foto. Esa es la garantía de que efectivamente este cliente recibió su producto, ¿no? Son formas. Aquí lo importante es buscar formas en las que yo pueda ir gestionando para asegurarme de que esa entrega fue con la mayor bioseguridad posible. ¿Qué más tenemos? El contacto del dinero en efectivo, asimismo, ¿no? Recibo dinero en efectivo, no guardármelo en el bolsillo, sino que guardarlo en alguna caja común que pudiera estar teniendo, desinfectarla, me la están entregando, echarle alcohol y de ahí guardarla, ¿no? Aunque en muchas ocasiones es la misma empresa o el mismo restaurante que te pide, si va a dejar en efectivo, por favor que sea en una fundita con la cantidad justa del dinero para no tener que andar dando vueltos, ¿no? Algunos han optado por esas opciones que me parecen muy interesantes. Que también tenemos que las personas que hacen de repartidores deben guardar la distancia al momento de retirar el pedido desde el local o el restaurante, ¿no? ¿Guardar qué distancia? Estos 2 metros. Existen restaurantes que han tomado la normativa y han implementado dentro de sus propios restaurantes un espacio de 2x2 donde solamente ese es un espacio que sirve de contacto entre la persona del restaurante que está entregando el producto y el repartidor que lo está recogiendo, ¿ya? Ese es otro buen mecanismo y que da resultado y minimizo efectivamente el riesgo de contagio, ¿no? Guardar distancia entre cada uno de los repartidores,
que es importante. ¿Por qué les menciono esto? Y la verdad es que más o menos por el mes de abril me sorprendía mucho y veía cómo los repartidores que estaban en un lugar X, unos al lado de otros, no había distanciamiento social para nada, y en esa época todavía no hablábamos de distanciamiento social porque la pandemia en el mes de abril estaba súper alto, el nivel de contagios, pero yo veía que ellos no guardaban distancia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me vino a la mente como usuario? Que yo no quiero comprar comida en ese restaurante porque veo que ellos no tienen el adecuado control entre ellos mismos, ¿no? Entonces yo veía las motos una al lado de otras, veían estos señores conversando en menos de medio metro de distancia, unos junto a otros. Ese tipo de situaciones son en las que hacen que uno pierda como restaurante, que uno pierda el cliente. Recuerden que ahora más que nunca el cliente va a estar preocupado de cuáles son las medidas de bioseguridad que como restaurante voy a tomar. Ojo, puede ser que la persona que está haciendo delivery no sea de mi organización, pero en el momento en que entrego un producto mío, yo sí tengo la capacidad de controlarlo, ¿no? Y lo otro es que, asimismo, las personas que están haciendo el delivery tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. El término de la jornada y en una zona segura de su trabajo, ellos tienen que sacar toda la ropa, echarla a lavar, y ellos asimismo el poder desinfectarse completamente antes de ingresar a su casa, ¿no? Entonces, son parámetros que efectivamente nos van a ayudar para ir mejorando cada una de estas normativas, y obviamente que el nivel de contagio, a pesar que ahora ya está mucho más controlado, sigámoslo manteniendo de esa manera. ¿Qué ocurre? Querida María Luisa, recordemos el tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Listo. 5 minutos más y termino. Perfecto. Listo. ¿Qué ocurre con el medio del transporte? ¿No? El medio del transporte también es sumamente importante, ¿no? Así como nosotros estamos viendo temas de bioseguridad para el personal, lo mismo tenemos que hacer con el tema del transporte, ¿no? Que está llevando los alimentos del restaurante. Recordar que deben de ser desinfectados antes del turno, cada 4 horas y al terminar el turno, ¿no? ¿Qué más debemos de hacer? Que los vehículos asimismo tengan guardar este distanciamiento, porque puede ser que yo sí cumplo la normativa de lavar y desinfectar mi carro cada cierto tiempo, pero el otro compañero no lo está haciendo, ¿no? ¿Qué más pudiéramos estar haciendo? En otro de los casos es no juntar los alimentos. Si yo sé que mi producto que estoy entregando es alimento, pero quiero por ahí también cachuelear, como se dice, con alguna otra empresa que entrega medicinas o que entrega desinfectantes, tratar de evitar mejor ese tipo, porque puedo tener un tipo de contaminación, ¿no? Y para terminar, tenemos efectivamente el cliente, ¿no? Porque aquí yo lo veo como un triángulo, ¿no? Donde está la empresa, donde está el trabajador y donde estamos nosotros como cliente. Entonces, nosotros como cliente también debemos de exigir ciertas condiciones mínimas de bioseguridad, que son todas las que hemos hablado, ¿no? Guantes, mascarillas, el equipo de protección, ver que mi producto llegue bien, el ver que efectivamente estén rociando alcohol el producto en la medida que esté fuera. ¿Por qué no establecer el distanciamiento social entre la persona que me está entregando el producto, ¿no? Todos estos detalles son importantes el poderlos manejar y el que se puedan ir gestionando, ¿no? Entonces, con este aporte, y yo los dejo aquí con 2 inquietudes, es básicamente, una es que considera que las personas que hacen servicio de delivery llevan las normas de higiene básicas para el servicio de transporte de alimentos. Les dejo una inquietud, ¿no? Son inquietudes que a mí me saltan a diario de saber si es que las personas que están haciendo el delivery lo están haciendo de manera adecuada, están cumpliendo las normas de bioseguridad. Y segundo, que ustedes mismos vayan generando experiencias o vayan comentando experiencias de cosas que les han sucedido en las entregas a domicilio. Actualmente tenemos muchos ejemplos en función de todo esto, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, asimismo nos ha dejado muchas pérdidas, pero son detalles que uno tiene que ir
permanentemente recordando, y yo creo que nosotros como ser humano, y en este caso como actor principal y al ser ecuatorianos, no deberíamos de olvidar las cosas que han sucedido, ¿no? Y de tomar lección ante todo esto que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Seguramente el tener estas medidas de bioseguridad desde un inicio hubiera disminuido el contagio. Si hubiéramos sido más solidarios unos con otros, seguramente hubiéramos sido como otros países que pasaron la pandemia de manera muy fácil, ¿no? Ahora creo que la lección más grande que debemos de tener es que esto no siga, que guardemos los protocolos de bioseguridad necesarios para que no exista un nuevo brote, que es lo que la mayoría está hablando y la mayoría está pensando, pues tratar de minimizar o de eliminar ese nuevo brote que la mayor parte de las personas y los especialistas están diciendo que va a haber. Guardemos estas normas de bioseguridad, guardemos o hagamos nuevas normas de bioseguridad dependiendo de los hogares, de los restaurantes, de lo que necesiten, pero para ir minimizando el impacto que nosotros pudiéramos tener a nivel de esta pandemia y la nueva normalidad que ahora nos toca vivir. Yo les agradezco a todos por haber venido. Vamos a dar pasos, creo que si no me equivoco, a preguntas. Sí, efectivamente. Vamos a leer el chat que nos han escrito allí, vamos a ver las preguntas también. Nos dice, aquí hay un mensaje de la compañera Deida Rafo de la Universidad de Guayaquil. Nos manda saludos a todos los compañeros y panelistas. Hay una pregunta de Alexandra que nos dice, ¿existen contraindicaciones para el uso de amonio cuaternario en el cuerpo? La verdad es que algunos los están utilizando y yo veo que empresas de médicos, ¿no? Y hospitales lo están utilizando. Yo considero que ahí va a depender mucho el tema de cuán sensible puedo ser yo a este tipo de productos, ¿no? He visto personas que solo con el uso de gel todos los días le ha afectado a la piel, ¿no? Y es algo que efectivamente en su momento nos decía, por eso era necesario utilizar el gel, pero también utilizar cremas que te vayan humectando porque el gel te va secando. Entonces sí deberíamos de tener ciertos cuidados en el momento de utilizar productos adicionales que efectivamente nos están recomendando, ¿no? En estos momentos yo veo que hay muchos productos que nos recomiendan. No sabemos efectivamente cuál es el más eficaz, sin embargo es importante ir conociendo estos e irlos adaptando al uso que pudiéramos darlo dentro de las empresas. Sí, aquí también hay un comentario que nos dice, hoy pude observar en las noticias que en Cuenca ya están abiertos ciertos restaurantes aplicando ya medidas específicas con mucha disciplina. La pregunta dice, ¿cree usted que Guayaquil pueda reactivarse en este campo de la misma manera? Personalmente creo que necesitamos más campañas de concientización social. Eso es lo que nos ponen en el mensaje. A ver, así como les decía en el mensaje final, ¿no? Yo creo que si hubiéramos sido más solidarios, si hubiéramos sido más sociedad unida, el tema de la pandemia no hubiera llegado a los límites o a los niveles a los que llegó, ¿no? Considero que actualmente debemos de tomar ejemplos, ¿no? Yo creo que Cuenca nos dio muchos ejemplos, el ejemplo de los mercados, cómo ellos lo fueron funcionando, el mercado funcionó perfectamente allá, yo no vi realmente en otras ciudades que se haya generado ejemplos como esos, ¿no? Pero sí es un tema de irnos educando. Es más, nosotros como aporte, como Tecnológico Espíritu Santo, lo que hicimos y preparamos este documento que es un breve repaso de lo que les di. Nosotros preparamos este documento y es un aporte que les hemos estado dando a los restaurantes y a las empresas de delivery, ¿no? Porque era un aporte que nosotros como academia lo vimos muy importante, el capacitar a las personas, el poder tenerlos y este acercamiento que hacemos con las empresas es justamente a eso,
irlos capacitando y hacerlos reflexionar en cuán importante es cumplir con todos estos protocolos de bioseguridad, sobre todo para minimizar lo que más adelante se supone que se viene, ¿no? Muy bien, acá también hay otra pregunta que nos dice, ¿cree usted que estos hábitos de aseo van a perdurar o solo serán momentáneos? Muy buena pregunta, porque a veces la emoción nos hace tomar decisiones. Sí, sí, la verdad es que muy, muy buena pregunta. Yo espero que perdure, ¿no? Yo espero que perduren y muy particularmente, este es un hábito que en el área de los días, hablándose de alojamiento y restaurantes, es algo que la gente, el chip ya lo tiene colocado, ¿no? La persona que trabaja en un restaurante sabe que si llega de su trabajo, si llega de su casa a su trabajo, tiene que lavarse las manos. Que si coge tal cosa, tiene que lavarse las manos. Que si hace tal cosa, entonces ya lo tenemos, así muy metido, es un chip que nos lo hacen meter en la cabeza. Por la empresa mismo, ¿no? Porque es cumplir las normas de HACCP y las utilizamos, ¿no? Lastimosamente esas son normas que se manejan a un sector de alimentos, a un sector de alojamiento, pero no lo manejamos a nivel de la población. Si nosotros esto logramos manejar estas normas como parte del día a día, creo que nos va a ir muy bien y espero y animo que la verdad es que lo podamos mantener y lo podamos mantener de largo. Bien, acá hay otra de las preguntas que nos dice Henry Valencia. ¿Cuáles son los materiales para desinfección más eficaces para evitar un contagio por estar en contacto en un lugar? A ver, la verdad es que, como les decía a un inicio, existen muchos materiales, muchos químicos que están recomendando. Veo que el ozono en algunas empresas lo están utilizando, les están yendo bien. Algunos están utilizando el amonio, unos están utilizando el cloro, otros solamente el alcohol. Yo creo que el mejor material que uno puede utilizar es la limpieza, ¿no? La limpieza drástica, ¿no? Lo que yo les decía, que estaba esperando en un X lugar y veía que cada 15 minutos pasaba el señor y limpiaba la puerta por donde las personas entraban, limpiaba el manubrio, limpiaba el mostrador, limpiaba todas estas áreas. A mí no me parece que exageraba, a mí me parece que lo hacía bien, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo como usuario o como clienta de ese lugar, si yo veo que cada 15 minutos él está limpiando, me está dando una garantía de que seguramente el riesgo en ese sitio se está minimizando. No utilizaba ozono, no utilizaba amoníaco, utilizaba alcohol, ¿no? Pero era cada 15 minutos. Entonces, también es importante el poder dar a conocer y el poder comunicar cuánto estoy limpiando y cómo estoy limpiando. ¿Ya? Eso para mí es lo más importante. Creo que nos van a recomendar muchos productos, pero aquí lo importante es con qué frecuencia lo hago. Porque puedo utilizar amoníaco y decir, yo utilizo amoníaco, pero solamente limpio a las 7 de la mañana que abre el local y no lo vuelvo a limpiar hasta las 7 de la noche que cierra, ¿no? Pero el resto del tiempo nunca más limpié. ¿Qué ocurre ahí en ese caso? Es la constancia, es la periodicidad. ¿Cuánto tiempo utilizo? ¿Cada cuánto tiempo genero estas limpiezas? Eso es lo importante. Sí, aquí Deida Raffo nos hace una consulta y nos dice, el tema de los guantes es controvertido. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, a ver, el tema de los guantes, sí, efectivamente, hay mucha controversión con ese tema, muy particularmente, y la verdad es que le he preguntado a algunos médicos y ellos dicen, mira, lo importante es el lavado de manos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el tema de los guantes? Que uno al ponerse los guantes dice, no, ya tengo los guantes y no pasa nada, ¿no? Pero resulta que voy a poner un ejemplo muy básico, vas y sales de tu casa con los guantes, ¿no? Y vas a comprar algo, X cosa en algún lugar, ¿no? Vas en este sitio, coges un producto, coges el otro, coges el dinero, pagas, después coges las bolsas de las compras, las metes a tu carro y llegas a tu casa, ¿no? Después de eso, ¿qué hacemos? ¿Botamos los guantes? ¿No, nos lavamos las manos después de eso? No, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí viene un tema de
cuánto estoy limpiando y cuánto estoy haciendo caso a todas estas reglas que me están dando. Yo creo que las personas que no tienen los guantes, sí he visto que ellos son mucho más cuidadosos en cada cierto tiempo ponerse alcohol o cada cierto tiempo ir al baño y lavarse las manos, ¿no? Por eso les digo, el tema de los guantes sí es bastante controversial. Creo yo que lo pudiéramos estar utilizando, pero recordando que son guantes que debo desechar, no son guantes que puedo usar a mediodía, que puedo usar 5 o 6 horas, porque ese guante, por cuántos lugares no ha de haber pasado, ¿no? Siempre echarme alcohol, o si uso el guante, igual echarme alcohol, ir haciendo muchos de esos procesos o protocolos que debería estar cumpliendo. Así es, aquí más o menos de lo que tú ya nos has explicado, pues nos dicen, ¿es útil ocupar el alcohol gel sin lavarse las manos? Pues creo que ahí ya está contestada la pregunta, ¿no? Claro, Es sí, fundamental el lavado de las manos, ¿no? sí, sí, También es acá fundamental. sí, acá también nos dicen qué tan eficaz es el uso del ozono para la desinfección de áreas cerradas y qué tan peligroso puede ser el consumir agua ozonificada. La verdad es que ahí sí deberíamos de preguntarle tal vez a alguien Que maneje este tipo de que productos, así maneje este es. tema, claro, y que esté en el área de la salud, ¿no? Porque yo, así mismo, es un tema puedo dar mi apreciación personal. He visto muchas empresas que están utilizando el ozono en estos momentos en el que ya estamos regresando normalmente a los trabajos, ya estamos dejando el teletrabajo y están haciendo uso del ozono para desinfectar las empresas. Nuevamente, les menciono, mientras más hagamos, yo creo que estamos cuidándonos, ¿no? Pero en cuanto al consumir el ozono, la verdad es que mal haría yo en decirlo porque no soy experta, no soy del área de la salud para poder dar una recomendación en función de eso. Así es, ¿no? Acá nos dice, ¿qué opinión merece la desinfección de las cajas térmicas de los delivery, donde Ay, no, transportan los alimentos? No, eso es sí, fundamental, ¿no? eso es fundamental, sí, eso es como el vehículo, ¿no? El vehículo, así como las cajas térmicas, tiene que, y no es ahora, o sea, no, ahora es con mayor razón, pero siempre tiene que desinfectarse las cajas térmicas por dentro, por fuera, debe de hacerlo. Ahora es con mayor razón. Antes era como que sí, lo puede hacer, pero ahora es necesario, es muy necesario que se lo haga. Así es. Acá también nos hacen varias preguntas, ¿no? Nos dicen de pronto ya temas generales que nos dicen, ¿es necesario que las empresas disminuyan su personal como medida de prevención? Y si es así, no se estaría generando otra problemática en cuanto a las tasas de desempleo. Bueno, ahí ya entramos en un campo ya un poco Sí. diferente del análisis, que de pronto lo abordaremos con Alexandra la próxima semana en su charla, efectivamente. No sé si por ahí está Ajá, Alexandra. Ella ya sí. de pronto nos abordará un poco esa temática, porque sí es importante, ¿no? Y como recalca Ana Luisa, lo importante es el distanciamiento social y llevar estas reglas, que las tenemos claras y que hay que cumplirlas. También acá nos pregunta de la Universidad de Guayaquil, ¿aumentaría la temperatura del cuerpo si hace mucho calor? Si es así, cuando se tome la temperatura, pues en estos lugares, en los restaurantes, puede variar. No, ahí ya entra el campo médico, no, Sí, sí, puede sí, estar exacto. mucho sol, igual si tú no tienes fiebre, no va a No, salir con no, fiebre. así es, exacto. Tatiana Avilés nos pregunta, ¿quién vela por el cumplimiento de las normas de bioseguridad? La limpieza es primordial, pero ¿quién nos garantiza que los usuarios que asistimos a algún lugar, que este lugar esté desinfectado con el material adecuado? Considero que es muy probable que los restaurantes grandes usen buenos productos, pero ¿qué sucede con los lugares pequeños? Y es verdad, Ujú. ¿no? Sí, sí, exacto. Yo entiendo que el COE, a ver, se deben de cumplir protocolos si yo quiero abrir mi negocio, ¿no? Y el primero que te está dando la apertura, la autorización para hacerlo es el COE. Y quien va a estar regulando cada una de estas cosas es efectivamente el COE con el Ministerio de Turismo, en este caso, que es el ente rector de todo lo que son alojamientos y restaurantes y empresas adicionales, ¿no? Relacionadas al turismo. Entonces, entiendo que son los dos y efectivamente sí están haciendo controles
me imagino que no abarcan a todas las empresas, pero aquí nuevamente viene una inquietud. ¿Qué tanto nosotros necesitamos que nos estén susurrando al oído, como yo digo, controlándonos para cumplir estas normas? Nuevamente, no quise utilizar la palabra desde el inicio, pero creo que debemos dejar de ser egoístas en estos momentos y cumplir estas normas de bioseguridad. Sí, nos cuestan más, porque las mascarillas están caras, el alcohol está caro, los trajes de bioseguridad están caros, pero ¿qué tanto de eso yo voy a poder minimizar el impacto ante esta pandemia? ¿No? Entonces, es un poquito de dejar de ser egoístas y no solamente abrir mi negocio por abrirlo, sino que también abrirlo, pero sabiendo que voy a ser lo suficientemente cuidadoso para el resto de personas y la de la ciudad, Guayaquil, Quito, donde... Creo que tenemos una falla. Alexandra, si nos escuchas tú. Yo les escucho, parece que hay algún detalle en el internet, me parece que... En el audio de nuestra amiga Ana Luisa. Sí es, sí es. Sí, esperemos pues que Ana Luisa retorne su audio. Ana Luisa, si nos escuchas. Ana Luisa, ¿nos escuchas? Sí, ahí los escucho. Sí, parecía que había ahí una falla de... Interesante todas estas preguntas que nos hacen, pues nos da la idea de hacer de pronto una segunda parte, porque están muy animados nuestros participantes. Nos dicen que qué pasaría, por ejemplo, por aquí nos escriben, qué pasaría en los bares de las escuelitas, de los colegios, de los niños, si toman estas medidas. Sí, es preocupante en realidad, y es la concientización, como tú nos decías, de establecer ya estos protocolos de aquí largo, no solo por la pandemia, sino esto es un protocolo de limpieza, ¿no? Aquí nos dice Deida también, muchas gracias por toda la información, es un tema de gran interés, agradece mucho a la panelista, muchas gracias Deida por tus palabras, y efectivamente pues queremos darte un agradecimiento especial como miembro de la red. Tú has dado este aporte a la ciudadanía, al público en general, ya que nuestro evento está transmitido pues por Facebook, es abierto, gratuito, para que las personas conozcan un poco más de estos detalles. Y si alguien está en este mundo de los delivery o en este momento en algún restaurante, nosotros si vamos a tener la idea de asistir a un restaurante, a compartir, pues ya sabemos qué medidas hay que tomar y qué acciones podemos, como tú bien dices, se ve y uno dice, ese local no me brinda seguridad, no me puedo quedar allí. Es muy importante todo lo que nos has compartido. Gracias. Gracias, realmente gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad es que, como les decía desde el inicio, es muy importante que nosotros como red podamos generar estos aportes. Encantada de la vida, la verdad es que creo que nos faltó tiempo para seguir conversando y dialogando. Siempre he mencionado que la industria, que el turismo es un sector muy abierto, ¿no? Y como sector nosotros pudiéramos acoger mucho de lo que el sector hace y aplicarlo a escuelas, a colegios, a las universidades, a las mismas empresas, porque si tenemos esta concepción de este trabajo en equipo, de este trabajo que debe de tener las mayores contribuciones a la seguridad, de mayores contribuciones ahora el tema de bioseguridad, creo que nos va a ir muchísimo mejor, ¿no? ¿Por qué no los colegios y las escuelas y los bares de los colegios acogerse a estos mecanismos, ¿no? Y hacerlos, ¿no? Hay países que ya han salido de esta pandemia, ¿por qué no saber qué es lo que ellos hicieron? ¿Cómo lo hicieron bien? ¿Qué cosas les resultó mejor? Yo creo que todo ese tipo de detalles es muy importante el poderlo gestionar, ¿no? Y aquí podemos dar muchos ejemplos y quedarnos una hora más conversando, pero es importante el poder investigar, ¿no? En la actualidad que la mayor parte de las cosas están abiertas, los seminarios están abiertos, los webinars, conferencias, incluyámonos en esos, ¿no? Y sobre todo,
participemos en estas conferencias que también son internacionales y de países que ya han salido de la pandemia, como para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron bien, ¿no? ¿Para qué? Para repetirlo nosotros acá y que efectivamente nos vaya mejor o tratar de evitar cualquier inconveniente que pudiéramos tener más adelante. Ojalá y Dios quiera que no venga el rebrote como la mayoría dice, pero nuevamente es un tema de cuidarnos entre todos. Así que gracias por la invitación, gracias Gladys, Alexandra, a ustedes. Gracias por haber asistido, me pareció muy maravilloso el poder estar aquí y compartir un poco de todo lo que hemos aprendido en esta nueva normalidad. Así es, muchas gracias a ti, Ana Luisa. El día martes vamos a contar con la presencia de Alexandra, que nos va a tratar, sí, un tema muy importante que también nos llama mucho la atención. El martes 2 a las 4 de la tarde están cordialmente invitados todos nuestros queridos participantes, que el día de hoy ya llegamos a los 70. Entonces, para que Alexandra invites a los participantes y también pues Ana Luisa y yo estaremos aquí. Perfecto. Gracias, Gladys, Ana Luisa y a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Pues sí, como miembro de esta red multidisciplinar, el día martes quedan cordialmente invitados. También con un tema de bastante interés en el campo comercial, ¿no? El tema es negociar sin ceder, que de pronto lleva un tema muy corto, pero va a estar bastante interesante, sobre todo porque vamos a ver la importancia de conocer a la contraparte en el marco de una negociación, ¿sí? La importancia de conocer las culturas, y bueno, pues vamos a estudiar un método que es un método muy conocido, un método Harvard, y nos vamos a divertir mucho, nos va a gustar. Nos quedan cordialmente invitados para el día martes a las 4 de la tarde. Así es, el martes 4 de la tarde estaremos aquí. Recuerden que igual a todos nuestros participantes, a nuestros panelistas, se les va a otorgar pues el certificado correspondiente validado por la red con nuestra codificación CENESID. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias a nuestras distinguidas compañeras, Ana Luisa, Alexandra. Entonces nos vemos contigo el día martes. Ana Luisa, nos acompañas también. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Buena semana. De igual manera, gracias. Chao.